Recibimos al doctor Fernando Tuesta en RPP, politólogo, profesor de la Universidad Católica y columnista en el diario El Comercio, en donde ha publicado hace pocos días un artículo sobre el tema de la confianza que quizás nos explique después. Pero quisiera sobre todo hablar de algo que está sucediendo en este momento, porque hay una sesión del Pleno del Congreso en el que uno de los temas es el cambio de ciertas reglas electorales, lo que ha dado lugar a que algunos, creo que usted mismo, hablen de una contrarreforma electoral. Explíquenos, doctor Tuesta, de qué se trata, qué es lo que está en juego en estos momentos en el Congreso de la República respecto al marco normativo de las elecciones que tendrán lugar el próximo año, municipales y regionales. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, doctor. Bueno, en realidad lo que está en marcha efectivamente es la contrarreforma. Lo poco que se había avanzado, contra lo que alguna gente cree, hubo efectivamente modificaciones como parte del paquete de la reforma electoral y política del 2019. Sin embargo, los congresos últimos, el anterior y lo que han hecho de manera precisa, y es lo que en este momento se está discutiendo en el Congreso, es querer eliminar las elecciones primarias, que son las que se deben realizar el próximo año. Ya las suspendieron en el trimestre de este año bajo la razón del COVID y la pandemia, señalando que esto podía ser un efecto negativo. Sin embargo, solo anularon eso, no se preocuparon de las elecciones. Para las elecciones sí no había COVID ni suspender elecciones, y ahora vuelven con el mismo razonamiento que en marzo, que serían más o menos la primaria, había un tema de pandemia, cuando todos sabemos que ya ningún país suspende elecciones por COVID. El nivel de personas vacunadas, ahora el 50% será mucho más en marzo, y todas las medidas de bioseguridad han protegido a los peruanos el 11 de abril, como el 6 de junio, primera y segunda vuelta. Sin embargo, esto es un pretexto, y el pretexto es no quieren las primarias porque los partidos quieren mantener el control de la selección de candidatos en el jefe, el dirigente o un grupo de dirigentes, que obviamente se rompería con la participación de la ciudadanía. Este es uno de los puntos, sí, pero es el más importante. Sí. ¿Cuáles son los otros puntos que cree usted que van a dar lugar a un cambio de reglas constituyendo lo que usted denomina una contrarreforma? Bueno, para empezar, las primarias tenían un umbral. Si en un partido no participaba suficiente número en sus elecciones, ese partido no podía presentar candidaturas. Lo que ocurre ahora es que quieren eliminar las primarias, mantenerse con lo que se llama las internas, donde solo votarían los militantes y miembros del partido, pero que ha quedado demostrado que son elecciones con bajísima participación. Para quienes nos están escuchando, las elecciones que se hicieron internas, los partidos luego de suspender las primarias, con motivo de las elecciones presidenciales y parlamentarias, solo participaron el 4.8% de los miembros de los partidos. Hay dos cosas: o hay un desinterés enorme de la gente que milita, o esos padrones están inflados, o una combinación de ambos. En todo caso, si es que eliminan las primarias, si quedan las internas, resulta que podría ocurrir exactamente lo mismo. Además, quieren plantear dos posibilidades. Uno, que la elección interna sea con la participación de los militantes y elección directa. Y dos, a través de delegados, indirecta, es decir, supuestamente los militantes eligen delegados y los delegados se reúnen una suerte de asamblea de convención y ellos dirigen. Bueno, esto es lo que en realidad, la segunda es lo que proponen todos los partidos, y ahí es el control. Y entonces quieren suspenderla ¿a dónde? 2026. No han dado las reglas suficientes, quieren resolver al último, cuando evidentemente el cronograma electoral es estrecho. Imagínense ustedes el 2026
donde van a coincidir primera y segunda vuelta en abril y junio, y luego ese mismo año, en octubre y noviembre, primera y segunda vuelta regional y municipales. Si ahora no lo quieren hacer, van a tomar el mismo pretexto la próxima vez. En definitiva, no quieren. Otro de los cambios que se ha planteado en el Congreso es la anulación o suspensión de las multas. Explíquenos. Bueno, es el otro tema. Sí, por favor, sí. Resulta que todo lo que es participación, lo que son requisitos, obligaciones de los partidos, lo quieren eliminar. Todo lo que son beneficios, lo quieren aprobar. Por ejemplo, que no paguen las multas, ¿no? Los partidos, eso se les exonere. Pero resulta que cuando se les exige que siendo partidos y movimiento regional, los únicos que ahora van a poder participar el próximo año, ya no existirán más listas locales provinciales ni listas locales distritales, pero no se les obliga a los partidos y movimientos regionales a que coloquen candidaturas en todo el país. ¿Sabes lo que va a ocurrir, Fernando? Va a poder ocurrir lo siguiente, que distritos y provincias, probablemente rurales, pobres, alejadas, no presenten y no tengan candidatos. No se han puesto en esta situación, no quieren ponerse en esta situación y lamentablemente parece que los congresos no aprenden. Más de lo mismo y luego estamos en el círculo vicioso de no a la reforma o si se aprueba luego se anula, se lo descompone, se lo desnaturaliza y ahora realmente es vergonzoso. Solamente eliminar aquello que son, repito, participación, obligaciones, requisitos. Pero cuando hay beneficio, no pagar a las multas, allí sí no lo toca. Sí. Ahora bien, ¿quiénes promueven esto? Porque tenemos 9 o 10 partidos, creo, representados en el Congreso. ¿Todos tienen los mismos intereses? ¿A qué partidos responde la motivación de actuar de esta manera ante la cercanía de las elecciones previstas el próximo año? Era clarísimo que desde la Comisión de Constitución, dirigido por Fuerza Popular, quien encabezó esto, pero no son solo ellos. Estaba Renovación Popular, estaba Avanza País, como el núcleo, pero también se han sumado evidentemente otros. Y últimamente, no sé cómo estará ahora, bueno, hay que esperar la votación, incluso Perú Libre. Los extremos se tocan. Sí, ¿no? sí. Porque como partidos están dándole espalda a aquellos que debieran tener una mayor participación que la ciudadanía, pero incluso los militantes. Los militantes son los que protestan, Fernando, son los que han cuestionado las elecciones que siempre han hecho los partidos. Basta ver, no voy a decir qué partidos, pero en estos últimos días ni siquiera pueden elegir sus dirigentes. Hemos visto eso en partidos importantes. Permítame, por favor, ir a una breve pausa ahora que ha tocado este tema clave. Y cuando regresemos quiero preguntar, ¿por qué es que se han debilitado tanto los partidos? Hemos visto el comportamiento de las bancadas con cambios, renuncias, salidas, voceros que vienen, que van. ¿Por qué hemos llegado a una situación con partidos tan débiles y que responden tan escasamente a la institucionalidad? Nos lo contesta, por favor, después de una breve pausa, doctor Fernando Tuesta. Estamos conversando con el politólogo Fernando Tuesta, profesor de la Universidad Católica, al cual le habíamos dejado, antes de ir a la pausa, planteada la pregunta: ¿por qué nuestros partidos políticos se han debilitado tanto? Los tenemos dirigidos por caudillos, con una proclividad a la decisión, tenemos cambios de bancada en varios partidos, y esto en un parlamento que tiene 9 bancadas y 10 partidos, me parece que sí he contado bien, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre la mala evolución de los partidos políticos en el Perú? Bueno, hay un desplome del sistema partidista a inicio de los 90,
del que no se ha podido recuperar. En toda la década del 90, no solamente los partidos estuvieron disminuidos, sino hubo también una política y un discurso antipolítica y antipartidista muy fuerte. En lo que va del siglo, los diferentes partidos no hicieron lo suficiente como para poder soldar estos problemas del sistema partidista. Pero muy por el contrario, comenzaron a aparecer fenómenos, como tú bien has señalado, el transfugismo, los vientres de alquiler, ¿no?, el alto personalismo, los partidos cascarones, y la reforma que se intentó hacer entre el 19 y 20 tenía el propósito justamente de crear un marco para que los partidos con incentivos y desincentivos pudieran crear un nuevo sistema partidario. Pero en realidad lo que se ha hecho es lo contrario, ¿no? Beneficiarse de pequeñas cosas, más intereses particulares. Uno observa cómo los partidos, y ya en este Congreso que tiene 2 meses, ya tienen congresistas renunciantes, se crean bancadas, estamos más de lo mismo. Y los partidos en este momento están decidiendo en el Congreso retroceder más todavía. Y esto se extiende a los movimientos regionales. Entonces, cuando se ha tratado de reformar a los partidos, no han sido por obra de ellos, sino fuera de ellos. Ciudadanía, opinión pública, medios de comunicación, academia, etcétera, para presionar a los partidos. Si no, no hacen nada. Lastimosamente. Ahora, hay excepciones, evidentemente, en muchos partidos, gente voluntariosa, congresistas que quieren hacer bien las cosas, pero son lastimosamente los menos. Usted presidió una comisión de alto nivel para la reforma política. ¿Qué se consiguió finalmente? De lo poco, en este momento lo quieren justamente eliminar, ¿no? Pero se consiguió, por ejemplo, paridad de alternancia, la circunscripción para peruanos en el extranjero, que ahora tenemos por primera vez, es de las pocas. Bueno, también se modificó en parte el tema referido a las limitaciones para participar aquellos sentenciados en primera instancia por delito doloso, ¿no? Y la protección de los congresistas también se modificó. Son de las cosas que se intentó promover, se aprobó, pero algunas, estas, simplemente están yendo hacia atrás. Y el tema de financiamiento también, se aprobaron algunos artículos no completos. De acuerdo. ¿Cuánto daño ha hecho al funcionamiento de nuestra vida política el que no haya reelección inmediata, por una parte, y que no se haya restablecido una Cámara alta en el Congreso? Yo creo mucho daño. Personalmente, y lo he escrito desde siempre, salvo el presidente de la República, debieran ser reelegidos parlamentarios, gobernadores y alcaldes. Lo que pasa es que, claro, sobre todo a nivel subnacional, muchos alcaldes comprometidos en escándalos, gobernadores, y se aprovechó eso para eliminar la reelección. Pero ahora no hay incentivos. Ahora un congresista puede hacer cualquier cosa, no le pasa nada, no tiene que responder a sus electores, no va a haber posibilidad de que sea reelegido. Igual un alcalde, ¿no?, hace cualquier cosa, no tiene el incentivo que a través del voto se le puede castigar, pero también se le puede premiar. Y en segundo lugar, efectivamente, la bicameralidad. Y mira un tema que es sobre la insistencia. En países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, para que el Congreso insista y se apruebe una ley observada por el Ejecutivo, se requiere 2/3 de la votación. ¿En qué países se tiene, como en el Perú, solo con mayoría absoluta? En países que tienen bicameralidad. El nuestro es
el único país que requiere mayoría absoluta y es unicameral para aprobar la insistencia. Es decir, se puede estar gobernando a través de una oposición mayoritaria. Eso no existe en ninguna parte. Ese es uno de los tantos problemas del mal llamado equilibrio de poderes, que ya es fallido. Y encima ha modificado la cuestión de confianza. Esto no es, este es el desequilibrio de poderes. Y no se dan cuenta que pasarán los años y probablemente uno de estos partidos estará en la presidencia de la República. Es actuar con miopía, cortoplacismo. Sí. Ahora, sobre este punto versa su último artículo en El Comercio, que lleva un título que me llamó mucho la atención. La cuestión no es la confianza. ¿Por qué ese título? Porque en realidad trataron de hacer aparecer como que la cuestión de confianza tenía su contraparte en la vacancia. Sí. Y eso no es cierto. Porque así se hubieran intercambiado, quedaba un desequilibrio. Porque en realidad la confianza está asociada a las censuras de los gabinetes y ministros. La vacancia no tiene que ver con el equilibrio de poderes. Esta es la desnaturalización de la vacancia, que es un artículo distinto en otro, sí, otro núcleo. Desde el punto de vista jurídico tiene usted razón, pero hay un nexo de otro tipo, que es que ya los congresistas no tienen miedo de ser disueltos, puesto que la confianza está limitada, en consecuencia pueden vacarlo. De manera que sí hay un vínculo estrecho entre una cosa... me refiero que en términos, tú bien lo has dicho, en términos constitucionales y de diseño no hay vínculo. En términos políticos sí. Y por eso han ido por ese camino. Disminuye, limita, acota la cuestión de confianza y tienes la espada de Damocles al presidente de la República. Y si encima tienes una mayoría en el Congreso, y si encima puedes, como he señalado, casi gobernar por insistencia, bueno, eso es lo que tenemos ahora. Y hay que ver los antecedentes de la historia peruana, no regional, no del mundo. ¿Qué pasó cuando hubo una mayoría absoluta opositora en el Congreso? Sí. Golpe en el 48 Bustamante, golpe a Belaúnde en el 68, el mismo encabezando el golpe Fujimori en el 92. Y desde el 2016 ahora estamos viviendo la inestabilidad producto de este diseño que ahora le han dado una vuelta más para que esto se pronuncie y tengamos un ejecutivo absolutamente debilitado al margen de que el gobierno sea errático. De acuerdo, señor Tuesta, muchas gracias por sus explicaciones. No es que nos aliente mucho a constatar las cosas que usted nos ha dicho, pero esa es nuestra realidad. No nos cabe sino esperar que el espíritu de la reforma para un funcionamiento ordenado de nuestras instituciones pueda soplar en nuestro país nuevamente y encaminarnos, ojalá. Muchas gracias en todo caso. Gracias a usted. Gracias, muy buenas noches. Ha sido Fernando Tuesta, politólogo, profesor de la Universidad Católica. Vamos a hacer una pausa y entramos al segmento final de Las Cosas Como Son.